Ahora, ¿qué otros elementos son importantes en esta parte? Bueno, recordemos que por ahí dejamos oculta la misión de la UDG. A lo mejor, bueno, en este caso es fácil de ubicarla, ¿no? Pero si no nos acordáramos qué otros elementos dejamos ocultos en un documento, la forma más correcta es control E para seleccionar todo, no importa en qué parte del documento se haya ocultado la información. Con control M abrimos el menú fuente. Lo vamos a ver ahorita un poco raro porque pues tenemos algunos tachados, dobles tachados, por eso se ve así extraña la ventana. Pero nos iríamos directamente al menú oculto. Este tiene que quedar la casilla en blanco. Si le dejamos una palomita, se va a ocultar toda la información. Entonces, lo que yo quiero es recuperar la información que oculté. Entonces, mi casilla tiene que quedar en blanco. Le doy clic en aceptar y entonces ya recuperé lo que había ocultado anteriormente. Otra de las cosas que vamos a hacer, vamos a seleccionar otro párrafo, no importa cuál sea. Con control M vamos a abrir, ya revisamos toda esta parte de información, excepto que nos hace falta ver esta herramienta que se llama efectos de texto. En efectos de texto yo le doy un clic y me va a aparecer esta nueva ventana en donde me dice relleno de texto. Voy a seleccionar la que me dice relleno con degradado y me va a desplegar este conjunto de iconos. En los degradados preestablecidos, pues ahorita no tengo mucho de dónde escoger, no importa cuál se haya seleccionado. Lo importante es ver aquí en esta barra qué colores vamos a utilizar. Cualquiera de estos controles que tienen forma así como de puntita, estas puntas son los controles o se les llama delimitadores. Estos delimitadores podemos cambiarles el color. Aquí si se fijan abajo tiene una cubetita de color. Entonces, este primer control o delimitador lo voy a poner en color rojo. Mi segundo delimitador lo voy a cambiar de color y ahora lo voy a combinar en un tono morado. El tercero, pues en un anaranjado tal vez. Y el cuarto en un verde perico. Dependiendo de cómo yo me mueva en esta barra de color y también en dónde puedo modificar la transparencia, o sea, si el rojo se me hace muy intenso, lo puedo disminuir de tono, igual el morado o el anaranjado o el verde. Cuando yo le doy clic en aceptar, mi texto es el que va a quedar con esa combinación de colores. Entonces ya le puedo dar clic en aceptar y el texto es el que quedó con esa combinación de colores. Recuerden, control M para la fuente y en donde dice efectos de texto y en relleno de texto. Ahí está lo que yo acabo de hacer. Nada más que me faltó comentarles que aquí en la dirección yo puedo seleccionar la manera en que se van a ver la combinación de colores. Por ejemplo, lo voy a cambiar en un formato vertical, ¿sí? Ahora sí le doy clic en aceptar y entonces voy a notar que primero está el verde, luego el anaranjado, el morado y el rojo que yo seleccioné. Entonces es una manera de que cuando necesitamos hacer un documento llamativo para, no sé, un periódico mural o algo informal, podemos utilizar este tipo de efectos. Vamos también a seleccionar, ahorita en lo particular, un título, el que sea. Yo puse este o seleccioné este de formación y docencia. Me voy con control M a la fuente y me voy a ir, ya revisamos toda esta parte de fuente. Me voy a ir a la carpeta que dice avanzado. Y en avanzado hay una herramienta que se llama espaciado. En el espaciado voy a ponerlo expandido. Y lo voy a poner expandido a 2.5. Si se fijan, lo que hizo es separar las letras, ¿sí? Como para que mi título quede en este formato, ¿sí? Entonces, aquí es en donde en el menú
menú fuente ustedes pueden expandir las letras entre sí, separar las letras entre sí. Lo voy a aplicar en este mismo párrafo. Lo seleccioné con doble clic, control M para la fuente, y ahora en lugar de ponerlo expandido, ahora lo voy a poner comprimido. Entonces si yo quiero, lo voy a dejar así a un punto porque si no luego no se alcanza a leer. Cuando yo lo pongo comprimido, hago que las letras se junten entre sí. Si yo quiero ahorrar en mis impresiones, pues puedo comprimir mi escrito para ahorrar hojas. Ese se llama efectos avanzados del menú fuente. También tenemos otra herramienta. En este caso voy a tomar unas palabras dentro de algún párrafo. No importa cuáles palabras sean, pero que esté dentro de un párrafo. Voy a abrir el menú fuente y en donde me dice escala, lo voy a poner al 200%. Si se fijan, le voy a dar clic en aceptar y la letra se hizo un poco más gordita, más como que se estiró hacia los lados, pero si se fijan, el tamaño de la fuente no se modifica, sigue siendo la misma altura de la letra. Voy a tomar otras palabras en ese mismo párrafo, pero otras palabras, y en el mismo menú fuente, ahora lo voy a programar esa misma escala, pero al 50%. Aquí lo que va a pasar es que la letra se hace más delgada. Si se fijan, no cambia el tamaño de la letra, sigue siendo la misma altura, pero se compacta la letra, se hace más flaquita, más anoréxica, podríamos decirlo. Y entonces nosotros también podríamos ahorrar espacio utilizando estas opciones. Si queremos llamar la atención, puede ser escala mayor o una escala menor para compactar nuestra fuente. ¿Para qué hago hincapié en esto? Porque si yo lo que quiero es aumentar el tamaño de fuente, voy a tomar de este mismo párrafo otras 3 o 4 palabras. Si yo le aumento el tamaño de la fuente, lo que va a pasar es que el renglón o los renglones que se vean afectados se van a modificar en su ancho. ¿Sí se fijaron? Y si yo modifico, en otras palabras, disminuyo el tamaño de la fuente, pues hay un momento en que ya no se alcanza a leer lo que se dice. Acá se alcanza a leer cuando usamos una escala menor, se alcanza a leer porque el tamaño de la fuente sigue siendo el mismo, a diferencia de este tipo de opciones. También voy a tomar otra parte del documento, voy a tomar unas palabras, perdón, voy a tomar unas palabras y con control M, en la herramienta que dice posición, voy a poner la posición que dice elevado. Lo voy a dejar a 6 puntos para que sea más visible. Lo que va a pasar aquí es que el texto, lo único que hace es se desplaza 6 puntos hacia arriba de lo que tendríamos como el renglón tradicional. Igual si yo selecciono otras palabras, con control M me voy a fuente y pongo una posición bajado, que es un término medio españolete, pues ahí ya puedo aumentarle cuántos puntos quiero que baje esa información. Voy a ponerlo muy exagerado a 12 puntos. Si se fijan, se desplazan el texto ya sea hacia la parte de arriba o hacia la parte inferior. Esto sería en cuanto a las funciones del menú o los elementos más importantes del menú fuente que abrimos con la combinación de teclas control M. Este grupo de características no son visibles al momento de modificarlas directamente aquí y lo veríamos un poquito más adelante.